Un poco de mates con Sociedad Juvenil. Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Delgado Espinosa y hoy en una clase de geometría voy a hablarles sobre lo que deben saber sobre los ángulos de los triángulos. Esto es ideal para chicos de primero y segundo de secundaria, que aún tienen problemas o están entrando y quieren adelantarse un poco para que, o si tienen dificultades con este tipo de tema, me gustaría que con mi explicación lo puedan entender mucho mejor. Tenemos primero que entender cuál es la clasificación de los triángulos. Esto es muy importante porque los enunciados en los problemas a veces no son gráficos, sino son enunciados. Y no sabemos, si no entendemos qué es un triángulo isósceles, qué es un triángulo rectángulo, qué es un triángulo equilátero, vamos a acabar perdidos. ¿Está bien? El primero, aunque no se use mucho, es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno no tiene ningún lado igual. Luego está el isósceles, que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, va a tener estos dos ángulos iguales. La ubicación de los ángulos va a ser justo a el ángulo, o sea, del lado se le va a poner un ángulo. Por ejemplo, el lado izquierdo se le pone el ángulo que está al lado derecho. Del lado derecho se le pone el ángulo que está al lado izquierdo. Entonces, y así va a ser. En el triángulo equilátero va a ser los cuatro lados iguales y por ende los tres lados iguales, disculpen, son tres lados en un triángulo, y por ende los tres ángulos iguales. Estos tres ángulos siempre van a medir 60 grados en el triángulo equilátero. Luego tenemos, según sus ángulos, que recordemos que los ángulos existe el triángulo agudo, el triángulo recto, el triángulo obtuso y el triángulo llano. Entonces, en los triángulos se van a clasificar de esta manera. En el triángulo rectángulo, todos los ángulos van a ser menores de 90 grados. En el triángulo rectángulo va a ser solo un ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, el cuadradito. Y después tenemos el triángulo obtusángulo, que va a ser solo un ángulo mayor a 90 y los otros son agudos también. Después de saber esto, vamos a saber las propiedades. Las propiedades más importantes son la suma de ángulos interiores, que siempre me tiene que dar 180 grados. Sumando todos los ángulos del interior de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Y es por eso que en el triángulo equilátero, si yo sumo tres ángulos iguales, es decir, o sea, x más x, que se convierte en 3x, si me da 180, x siempre tiene que valer 60 grados. Luego tenemos la suma de ángulos exteriores, que se refiere a, obviamente, los ángulos que están afuera. La suma de todos los ángulos de afuera me da, en vez de 180, ahora 360. Luego tenemos el ángulo exterior. Un método para hallar el ángulo exterior. Es más fácil. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo completar ese ángulo que falta. O sea, tengo alfa y beta, me falta el otro ángulo interior. Yo lo puedo completar si yo sé cuánto vale alfa y beta, porque me tienen que dar todo 180. Pongamos el hipotético caso que alfa y beta fueran 40 y 50. 40 más 50, ¿cuánto me da? 90 grados. Es decir, que ese otro ángulo que falta, que está adentro, tiene que ser 90. Y si ahí es 90, el X que está afuera tiene que ser 90 también, porque es un ángulo llano. Es decir, todo tiene que sumar 180. Pero este método es para hallar el ángulo exterior de una manera más rápida. Estos dos ángulos interiores que no están pegados al ángulo exterior, si lo sumo me va a dar el ángulo que está justo afuera y listo. Luego tenemos el teorema de la flecha, que obviamente no es un triángulo, sino que es una flecha. Esta forma de flecha, si sumamos las tres puntas, me va a dar igual al justo la parte de afuera de la punta que falta. Entonces, tenemos que la parte de afuera va a ser X y las tres puntas va a ser alfa más beta más teta. Luego tenemos el teorema de la estrella, que obviamente es porque es una forma de una estrella. En este caso, la suma de todos los ángulos interiores de las puntas, o sea, la suma de todos los ángulos de las puntas me tiene que dar 180 grados. Ahora, en este caso, en este ejercicio de aquí a la izquierda, tenemos un triángulo isósceles. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque este símbolo de aquí, de los dos palos, representa que los dos lados son iguales. Pueden ser dos palos, puede ser un palo, puede ser un círculo, puede ser un punto, puede ser una circunferencia, puede ser unas líneas en zigzag, etcétera, etcétera.
A lados iguales, ángulos iguales. Es por eso que en este lado derecho, como es igual al lado izquierdo, los dos ángulos de abajo van a ser iguales. Es decir, si a la izquierda es 3x, a la derecha también tiene que ser 3x. Como ya tenemos todos los ángulos anteriores, solo los sumamos. Es decir, 3x más 3x más 30 me tiene que dar 180, porque esa es la suma de todos los ángulos anteriores. Ahora solo es resolución de ecuaciones en álgebra. Recordemos que letras a un lado y números al otro. 6x tenemos por la izquierda y a la derecha 180. Y ese 30 que estaba antes a la izquierda lo pasamos a la derecha como menos 30. Lo restamos, 6x es igual a 150 grados. El 6 que está multiplicando el x lo pasa a dividir a 150 y me va a salir que x es igual a 25. Y ahora con el ejercicio de abajo. Si nos damos cuenta, esta especie de forma es una flecha. Entonces, si recordamos el teorema de la flecha, si sumamos las tres puntas, nos tiene que dar justo el ángulo que está acá afuera, que en este caso es 180 menos x. ¿Por qué 180 menos x? Recordemos que el ángulo llano es simplemente una línea, no una línea recta. Si aquí es x y todo es 180, este ángulo de afuera tiene que ser 180 menos x. Entonces, si recordamos el teorema de la flecha, sumamos las tres puntas, o sea, 60 más 40 más 50, las puntas interiores, obvio. Nos tiene que dar justo el ángulo de afuera, que es 180 menos x. Sumamos 60 más 40 más 50, nos da 150. Y el 180 menos x que queda ahí. Pasamos el x que está negativo a la izquierda como positivo y el 150 que está positivo a la derecha como negativo. Si lo restamos nos da 180 menos 150, 30. Y ya obtenemos x. El siguiente ejercicio, que es, si nos damos cuenta, es como dos triángulos, pero esa forma se le llama cuadrilátero cruzado. ¿Existe un teorema? Sí, pero en este caso ya no lo hemos puesto, pero porque podemos desarrollarlo de otra manera. Como este ángulo que está fuera, el 100, es como si fuera el ángulo exterior de este triángulo que tiene las dos x. ¿Cómo sería el ángulo exterior? Sumando los dos interiores, que no están pegados a él. Entonces, si sumamos x más x, nos tiene que dar 100 grados. Por eso es que aquí está el x más x igual a 100 grados. Entonces, x vale 50. Por el mismo otro triángulo de las y, sumamos y más y, me tiene que dar 100 grados. Entonces, la y también vale 50. Y según el problema, nos pide hallar x más y. O sea, 50 más 50 que nos da 100 grados. Así de simple, así de rápido. Por último, tenemos que nos piden hallar el valor de alfa si es una estrella regular. Cuando nos dicen tal forma regular, quiere decir que los ángulos van a ser iguales. Es decir, que todas estas puntas de las estrellas que está con rojo, todos esos ángulos van a ser iguales. O sea, todo es alfa. Son 5 puntas, entonces sumamos alfa más alfa más alfa más alfa más alfa 5 veces. Y nos va a dar 180, porque así recordemos que es el teorema de la estrella. 5 alfa igual 180, por ende, este 5 que está multiplicando al alfa lo pasamos a dividir y 180 entre 5 me da 36. Y así finalizamos este pequeño repaso, pequeña clase. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Cuídense, bendiciones.